Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros en este programa en singular, que semana tras semana les trae personas para que ellas les compartan a ustedes cómo ha sido el paso de Dios por sus vidas. La semana anterior iniciamos conversación con Karen Quiñones, una persona quien después de conocer los colectivos LGTBI y más, inició un proceso para cambiar de género, es decir, para pasar de ser mujer a ser hombre. Y ahí nos quedamos con Karen. Karen, bienvenida nuevamente al programa. Gracias, Miriam, para mí es un placer. Bueno, es un testimonio muy difícil, yo pues nunca había oído hablar sobre estos cambios de género a partir de unas fuerzas que llevan a que las personas en algún momento se desacomoden de su sexo, pero bueno, eso se está dando y es bueno ventilarlo en este programa. Entonces habíamos quedado en el momento en que usted estaba en un proceso de hormonización, es decir, ya le estaban inyectando testosterona para convertirla en un hombrecito, en ese proceso, que decía que afortunadamente no fue tan difícil, ¿no? Sí, pues en ese momento yo no lo veía complicado, yo no lo veía nada difícil, porque precisamente se trataba de eso, de imponer, y era el proceso que yo estaba viviendo en ese momento, y si bien a ti te podía incomodar, para mí no había ningún problema, pues no me importaba en lo más mínimo lo que pudiese suceder. ¿Su familia qué opinaba de esto que estabas viviendo? Mi familia nunca me dijo nada, pero nunca me dijo nada porque lo aprobaran. Nunca me dijeron nada porque yo creo que mamá estaba haciendo lo que le correspondía hacer como madre, y era orar. Ajá. Orar y pedir por su hija, por esa niña que ella había tenido. No me decían nada, pero claramente se notaba dentro de la convivencia en casa, porque era un poco complicado, entonces de alguna manera tenía que salir a flote la incomodidad que ellos podían estar sintiendo, ¿cierto? Entonces las discusiones se hacían cada vez más evidentes y más fuertes. Bueno, usted había dejado a Dios de lado, ¿no? Totalmente. De lado, no le importaba lo que él pensara de sus conductas, de las acciones que estaba en ese momento realizando y demás. ¿En qué momento tuvo usted contacto con lazos marianos? ¿En qué momento? Es que es muy de contacto de manera consciente. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya había sucedido. Mi hermano tiempo atrás ya había ido a vivir retiro espiritual con la comunidad, con lazos. Mi mamá y él solían asistir de pronto a los grupos de oración que se hacen los viernes. Me invitaban, pero pues yo tenía cosas mejores que hacer los viernes. No, yo decía en ese momento, yo tengo cosas mejores que hacer, la fiesta del fin de semana, no llegar, entonces pues para mí era indiferente. Yo vengo a tener contacto consciente de lazos en el momento en que empiezo a trabajar en una entidad, en una universidad directamente, y ahí mi compañera de trabajo es misionera de la comunidad. Entonces, y ella empezó insistentemente a invitarla, ¿no? Ella empezó a sembrar. Ella empezó a sembrar y a ser como misionera lo que debía hacer, y era dar testimonio y empezarme a invitar, pero pues yo era un poco reacia al hecho de ir a un grupo de oración, por lo mismo de que decía grupo de oración, eso es una rezadera, no, esto tan horrible, yo qué voy a ir a hacer por allá, yo no, le decía, bueno, yo le aviso. Cuando yo quiera ir, sí, largas. Como no diciéndole no tajante, ajá, pero sí como bueno, dejando ahí abierto algo que no sabía, quizás el Señor ya estaba de alguna manera trabajando en lo que tenía que trabajar. Exactamente, pero en ese proceso de hormonización y ya con miras a hacerse una operación, hacerse la mastectomía, la Virgen intervino y usted se ganó, por decirlo así, un retiro espiritual. La Virgen le trazó una cita con lazos marianos y a través de lazos con el Señor. ¿Qué pasó? Eso es amor mismo de parte del cielo. Yo creo que el Señor había hecho tanto para que lo viera que no quiso y dijo, bueno, pues le voy a enviar a la que posiblemente y no haya cómo hacerle el quite, ¿cierto?
efectivamente, después de como de un día de crisis y de una situación y de una discusión bastante fuerte, yo le digo a mi compañera que nos volvemos muy amigas, que era la misionera de Lazos, al otro día, que casualmente era un viernes, le dije yo, vamos, lléveme. Me dijo, ¿a dónde? Y yo, a un grupo de oración, ese grupo de oración que usted tanto me está invitando, pues así le dije, como muy displicentemente, como muy, lléveme, pues a ver qué va a pasar. Fuimos, así seguí yo un par de veces más yendo al grupo de oración, sin ningún efecto en mí más que la emoción del momento. O sea, sí, lloré, se pasó, pero ya. Sentimentalismo y ya. Sí, ahí se quedaba. Yo salía igual, compraba sustancias y me iba de fiesta, pues. Entonces como que todo se quedaba en el grupo de oración y hasta ahí. Un día de esos, como te digo, yo ya había tenido acercamientos con Lazos. La esposa del director provincial es amiga mía porque estudiamos juntas en el colegio. Entonces ella claramente conocía a Karen, sabía, ¿cierto? Yo llego a ese grupo de oración, yo la saludo y ella me ve y me dice, mi negra, ¿cómo estás? Qué alegría verte por acá. Y yo ¿cómo así que mi negra? Pues lo pensé interiormente. Sí, porque usted tenía rasgos ya era de hombre, claro, ¿no? totalmente. O sea, yo asistía al grupo de oración, igual iba con el pecho totalmente fajado, muy masculino, muy de todas las maneras. Yo decía, pero hombre, ¿y esto por qué me trata de esa manera? Sí, ¿qué es lo que está viendo? Entonces empieza ya desde ahí como un choque fuerte. Hay un grupo de oración en especial que yo llego y lo dirige el director, y él en un momento dice como, quienes de aquí no han vivido retiro espiritual, pues tengamos en cuenta de que es una iglesia llena, grande, grande, totalmente llena. Yo entre como que quiero y no quiero la cosa, levanto la mano, porque pues yo estaba sentada de un lado, mi compañera del otro, yo del lado de los niños, ella del lado de las mujeres. Ajá. Y ella nada más me voltea a mirar y me hace como, levante la mano. Yo levanto la mano, entonces él se queda callado y dice, bueno, la Virgen esta noche les tiene un regalo. Las personas que levantaron la mano al final del grupo de oración se inscriben con la secretaria de la localidad, porque la Virgen María les regala el retiro espiritual. Después de un montón de insistencias de todo el mundo, va a retiro, yo no tengo plata, no tenía plata precisamente para retiro, para un montón de cosas más, sí, pero para irme a retiro espiritual, no, pues qué pereza, decía yo, no. El caso es que usted venció todas las reticencias porque no quería para nada, pero para nada asistir a ese retiro espiritual, y fue. Y fui. ¿Y qué pasó? Ahí es donde termina de obrar el Señor y ella con su dulzura. Yo me la imagino mucho como mujer obediente y humilde que es, porque hace caso, ¿cierto? Pidiéndole permiso a Dios para devolverme eso que ella tenía en sus manos muy guardado, y que en algún momento me había olvidado de eso. Dentro de mi retiro espiritual empiezo a vivir una cantidad de cosas, como acercarme de nuevo al sacramento de la reconciliación, a la confesión, y que haya un dolor tan grande en mi alma y en mi vida por todo lo cometido, por absolutamente todo, que llore de tal forma que me duele, literalmente yo sentía que mi alma dolía por absolutamente todo lo que había hecho, todo lo que había cometido, pero yo le preguntaba al Señor que cómo iba a hacer para devolverme ya, cómo iba a lograr yo devolverme a eso que yo sentía que no era capaz, que cómo iba a poder. Y pues parte de eso se da dentro de la confesión, que es un regalo inmenso. Es un regalo inmenso porque es degustar de manera directa la misericordia de Dios. Degustarlo de manera directa lo que es la misericordia de Dios. Yo tengo una amiga en el cielo que se llama Santa Faustina Kowalska. Casi nadie. Casi nadie. Que es la apóstol de la misericordia, y el Señor se valió de ella muchísimo.
muchísimo para comprender que pues absolutamente nada de lo que hubiese sido mi pasado, nada de lo que yo hubiese podido hacer, nada del todo el dolor que hubiese podido causar a su corazón y que me causaba a mí mismo, porque a través de que pasaba el tiempo y hacía más cosas y me veía más masculino, y seguía viendo un vacío muy grande en mi corazón, que no se llenaba con absolutamente nada y que precisamente por eso pretendía más y más y querer más para llenar eso que no sabía que solamente iba a ser llenado por él y que era ahí en un retiro espiritual donde él daría razón de eso. Bueno, ese retiro la tocó profundamente y sumado a eso, muchas personas de Lazos empezaron a orar para usted, para que se diera ese cambio contundente, ese reversazo, es decir, que la Karen Quiñones recobrara su ser. Así es, así es. Mi amiga, la que yo les cuento que estudiaba conmigo, no, perdón, que estudiaba conmigo, no, la que trabajaba conmigo, al tiempo me vengo a enterar porque yo le decía, Angelita, pues bueno, ya. Yo le decía, cuénteme pues usted qué hacía, y ella empieza a contarme que tenía pues un grupo de misioneros donde hacían la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la mañana por mí, específicamente pues para que el Señor me diera la gracia de encontrarlo, de poder mirar, de volverme, de correr a sus brazos. Y nunca dejaron de orar, jamás dejaron de Y ese orar. sí es un sacrificio muy grande, uno hacer la coronilla a las 3 de la madrugada, por Dios, es un sacrificio gigante. Sí. Bueno, el caso es que Dios estaba en usted, ¿cierto? Sí. Había ya entrado, usted tenía sed de Dios, usted Total. tenía ganas, obviamente, de todo lo relacionado con la fe y demás. Y algo muy bonito, el Señor le fue despertando a usted el deseo y el amor nuevamente por la feminidad. Así es, pero eso Él me lo regala y me lo hace muy especialmente a través de la consagración. Me lo hace a través de la consagración y en las manos de su mamá. Se consagró a la Yo me Santísima consagro, Virgen María. yo dentro de todo lo vivido dentro de mi retiro espiritual y las gracias que el Señor pues puede derramar en estos encuentros, ¿cierto? Me da la gracia de dejar absolutamente todo. Yo hago una renuncia a todo, absolutamente todo, lo que era mi pasado, las hormonas. De hecho, yo lo digo así y es que Él obró un milagro en mí porque después de 7 años de uso de hormonas masculinas, médicamente es muy difícil, complicado de que tú como mujer vuelvas o que tu periodo menstrual vuelva inmediatamente, o sea, tu cuerpo genera reservas. Ajá. Y yo tenía reservas más o menos para 2, 3 años, o sea, haciendo mal cálculo en el momento en que yo dejé las hormonas y renuncié a eso, teniendo en cuenta que 15 días antes de mi retiro espiritual me había puesto la hormona, más o menos en 2 años, 2 años y medio, 3 años, iba a volver a menstruar. Porque digo yo que Él obra el primer milagro en mí y es la confirmación de mi ser mujer en ese momento, porque yo le preguntaba cómo hago y qué hago, como te decía ahora, cómo hago para devolverme. Ajá. Y es que Él me devuelva mi periodo menstrual al tercer día de haber salido de retiro espiritual. O sea, un milagro. Total. Yo lo llamo así y claramente ha de serlo porque es muy difícil, como te decía, era muy difícil de que eso sucediera. Y desde ahí ha sido de manera regular, entonces no simplemente fue así y ya, no, ha sido de manera regular, ¿cierto? No exento todo esto de muchas crisis, porque tengo entendido a usted le dio dificultad volverse a poner, por ejemplo, aretes. Totalmente, totalmente. Cuando yo inicio mi consagración de manos de Nuestra Señora, ella es quien empieza a devolverme esa feminidad que tenía tan perdida en mí, que se había perdido tanto como en las formas, en el hablar, en el sentar, la delicadeza que tenemos como mujeres, en volverme a colocar otra vez un vestido, en algo tan sencillo como ponerme aretes. Para mí fue un choque bastante grande, volverme otra vez a mirar al espejo, saber que tenía pues de alguna manera unos senos que el Señor me había hecho y me había formado como la niña de sus ojos, como una mujer, ¿cierto? Entonces
fue bastante complicado, pero la consagración me ayudó mucho, mucho. Si yo le pedía algo a la Virgen María, era que me enseñara a verme como ella de nuevo, que me regalara de nuevo esa feminidad, que me regalara de nuevo ese querer, no sé, maquillarme, por ejemplo, arreglarme las uñas, utilizar sandalias, ponerme vestido, pero que fue un camino bastante complicado. Precisamente usted que se consagró a la Santísima Virgen María, que es la pureza por excelencia, la femineidad con nombre propio, ¿qué opina precisamente ahora de ser mujer, de ese género que le regaló el Señor? No, esto es una maravilla. Esto precisamente, quizás lo que en ese momento anteriormente, quizás desde el colegio, la universidad y antes de empezar eso, ese proceso, ¿cierto? Esa transición, ese tipo de ideologías, de caminar ahí, tampoco tenía claro qué era el ser mujer y el tema de la vocación y el tema de mi vocación, no como esposa o misionera, sino mi primer vocación, que es ser mujer. Ajá. Esa de la que el Señor me dotó en el momento en que me pensó, como dice el Salmo, en que me pensó, me formó y me envió a mis padres. Entonces es ella ese ejemplo. Y en María vi lo que no había sido capaz de ver inclusive antes, porque quizás desde ese momento ya traía los ojos nublados. Bueno, volvamos a lo de la ideología de género, porque en estos días leí una noticia muy preocupante, y es que hay muchos niños, incluso niños y jóvenes, que están cambiando de sexo por moda, igual. Los colectivos LGTBI, la ideología de género, todo esto, los están trabajando para que tengan un sexo distinto, un género distinto, perdón. ¿Qué opina de esto? No. De lo grave que es, porque lo están haciendo a través del cine, a través de la televisión, a través de los videojuegos. ¿Cómo están inyectando esa ideología que yo la veo totalmente diabólica? No, totalmente en desacuerdo, porque se están valiendo de cualquier artimaña, inclusive han salido últimamente bastantes documentales y personas hablándolo de manera pública, en que se sometieron también, inclusive llegaron mucho más allá de lo que yo pude haber llegado, y que por gracia de Dios se operaron, el Señor no, totalmente, sí, se operaron los órganos sexuales, los y órganos con sexuales. un reversazo ya pues como difícil, ¿no? Bastante complicado, pero eso no es lo delicado pues del caso. Lo delicado del caso es que estas personas han llegado a decir que incluso habiendo llegado al punto culmen de su transición, ya no se sienten así, que Exacto. quisieran devolverse. Se les pero pasó el embeleco y ya. Total. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y dónde están esas personas que me llevaron hasta ese punto, que ahora que ya no quiero más y quiero devolverme no están? Porque a ti no te dicen, ni a ti te hablan de los... y se ha sabido claramente que a ti no te hablan de las contraindicaciones, del hecho de inyectarte estas hormonas, y de que te pueden disminuir a ti la probabilidad de vida, disminuye muchísimo. O sea, si la probabilidad de vida a nivel mundial está a los 85 años, disminuye totalmente. Hasta, yo pensaba aquí la concepción, porque obviamente una persona le pueden cambiar los órganos sexuales, pero no creo que ya pueda generar vida fácilmente. No genera vida, pero sí tu probabilidad de vida. Entonces, por ejemplo, si dentro de la probabilidad mundial de vida está que tú como ser humano vives hasta los 85 por el uso de estas hormonas, porque es que desgastan tu sistema interno, y de esto nadie te habla, nadie te dice, y de que puede ser propenso a infartos, de que puede ser propenso a enfermedades coronarias, de que te pueden
pasar una cantidad de cosas, cáncer, bueno, una infinidad de cosas. Esto absolutamente nadie te lo ha dicho. Personas que se han sometido a reasignación sexual, que han estado meses por infecciones, por haber mutilado, ¿cierto? Porque eso es una Sí. mutilación, Ajá. ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre, por haber mutilado tu órgano sexual. O sea, absolutamente nadie te lleva hasta, nadie te dice, ni esas personas que estuvieron ahí, que te mostraron todo lo que te mostraron, te van a decir, bueno, ya no quieres más, te ayudamos a devolver. Nadie. Bueno, finalmente, ¿qué va a pasar con la voz de Karen? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva a ser suave? Yo no la veo tan mal, pero digo yo que vuelva a ser la de antes, ¿no? Claro, Miriam, no, es algo que le pido al Señor grandemente, es algo que le oro, y cuando es tiempo, por ejemplo, de entrevistas o de charlas dentro de la comunidad, en los retiros espirituales o algo, yo lo único que le pido a la mamá es que me dé la dulzura de su voz. ¿Por qué? Porque pueda que pues tú no la notes ni la sientas así porque me escuchaste hablar así, pero claramente las personas que me conocieron antes saben que mi voz no era tan gruesa. Entonces, no sé, yo sigo apelando a otro milagro del Señor. Y con seguridad va a suceder, con seguridad. Recordaba yo en estos momentos la preocupación de la Santísima Virgen María en Fátima, cuando decía los errores del comunismo se van a extender por todo el mundo. Así es. Esta ideología de género, como les decía, es marxista, 100% marxista. Así que hablan los ojos, porque del comunismo y del marxismo yo creo que no puede venir nada bueno. Muchísimas gracias, Karen, por haber venido, y a todos los televidentes que nos han acompañado y que espero que nos acompañen la próxima semana. Ojo, el libro a conciencia acá en el programa, para que tengan un encuentro con el Señor maravilloso en una muy buena confesión. Que estén muy bien.